Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. El programa de hoy será el último de este año 2020, al que le quedan ya solo un par de semanas, un año del que para hacer un balance bien ajustado habrá que esperar hasta el final, porque como saben aún hay pendientes asuntos de importancia extrema a nivel eurolocal. No han concluido aún las negociaciones del Brexit, aunque, como anunció el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, copresidente del Comité Mixto Unión Europea-Reino Unido, se ha cerrado un acuerdo para la aplicación del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea a partir del 1 de enero del 2021, para una retirada ordenada, preservando además la aplicación del acuerdo de Viernes Santo y por lo tanto la paz en la isla de Irlanda. Queda aún pendiente el cierre de las negociaciones sobre la relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido y con el Gibraltar, un asunto crucial tanto para la propia Gibraltar como para la línea. Venga, hablaremos del Brexit en la segunda parte del programa de hoy. Como les adelanté en el programa anterior, en la última reunión del Consejo Europeo, celebrada la semana pasada, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dieron su visto bueno a la serie de asuntos en los que trabaja la Comisión Europea para, entre otras cosas, dotar a la Unión de unos presupuestos que nos colocan en la vía hacia una Europa próspera, verde y digital, apoyada en sus valores y objetivos, para sacarnos de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus y para sentar las bases para evitar, en la medida de lo posible, que se repitan en el futuro situaciones de este tipo. Empezamos hablando de estos temas con Lucas González Ojeda, que es el jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España. Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros en Línea Europa. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bien, Lucas, la semana pasada tuvo lugar una sesión del Consejo Europeo, esa institución de la UE que reúne a jefes de gobierno y de Estado. Son siempre importantes, muy importantes las reuniones del Consejo Europeo, pero sin embargo, teniendo en cuenta la situación de crisis en la que nos encontramos, desde mi punto de vista, esta última sesión adquiere especial relevancia, porque además han tocado temas que pues tienen una traslación inmediata, ¿no?, a la cotidianidad de nosotros los europeos, ¿no? ¿Nos podrías comentar desde la perspectiva de la Comisión cuál fue el resultado de esa sesión del Consejo Europeo? Sí, realmente todos los consejos europeos son importantes, pero es verdad que hay algunos que son más importantes que otros porque tratan cuestiones, llamémosle, centrales del funcionamiento de la Unión Europea y del presupuesto de la Unión Europea. Y en este caso, una de las cosas más importantes que se han tratado este año, siendo todas muy importantes, han tenido que ver con el tema del presupuesto a largo plazo del 2021 a 2027. Este es un presupuesto que es absolutamente necesario, junto con el plan de recuperación de 750.000 millones, y es necesario que lo tuviéramos ya cerrado en estas fechas porque se trata de que el dinero esté a disposición en primer lugar de los Estados miembros cuando se trata de transferencias a los Estados miembros y cuando no para la propia Unión Europea y la Comisión Europea para empezar a gestionar el presupuesto de esos años, ¿no? Entonces, bueno, había una cierta reticencia por parte de algunos países en alguna cuestión y finalmente se ha aprobado este presupuesto de 2021-2027 y bueno, pues es una enorme satisfacción porque podemos empezar ya a trabajar con los nuevos criterios del nuevo presupuesto. Hay un par de cuestiones que inquietan en alguna medida a la opinión pública con respecto, porque está claro que la solución para la crisis actual tiene que ser europea. De hecho, la Unión Europea, la Comisión está liderando la salida de la crisis, pero hay un par de cuestiones que plantean ciertas inquietudes. Por un lado, la aplicación de los fondos, de esa cantidad ingente de dinero que va a venir procedente del plan de recuperación, del Next Generation EU, e incluso de los presupuestos, ¿no?, de la Unión. O sea, ese dinero, ¿hasta qué punto la Comisión puede conseguir que ese dinero se aplique no solo para tapar agujeros, sino también para sentar las bases para que las economías se recuperen, pero además también se orienten, ¿no?, en la dirección adecuada, quiero decir, en línea con ese objetivo de conseguir que Europa se convierta en una Europa verde y digital? Sí, totalmente. Quiero decir, aquí hay dos cuestiones importantes. Por un lado, en lo que se refiere al presupuesto ordinario, llamémosle, es decir, al presupuesto que siempre tenemos que hacer, que planificar cada 7 años, ahí hay partidas que van
a fondos regionales, por ejemplo, y que esos son partidas que van a las propias regiones directamente y que son ellos los que tienen que gestionarlos y tienen que, digamos, analizar las inversiones. Y luego hay una segunda parte de ese propio presupuesto que son directamente fondos para programas netamente europeos, de los que se benefician los ciudadanos europeos. Pues estamos hablando del Erasmus, estamos hablando del Horizonte, que es el programa de investigación para financiar a investigadores, estamos hablando del llamado InvestEU, que son el plan de inversiones y que financia directamente a las empresas europeas. En esa segunda parte, lógicamente, nosotros tenemos el control absoluto de a qué proyectos van los fondos. En el caso de los fondos regionales o del plan de recuperación o del parte del plan de recuperación del que hablabas, de 750.000 millones, que está orientado a la recuperación económica y a la inversión después de esta crisis que estamos viviendo como consecuencia de la COVID-19, pues esos fondos, lógicamente, tienen que estar, como hemos dicho muchas veces, orientados específicamente a implantar las prioridades políticas de la Comisión y de la Unión Europea, que son la agenda de crecimiento verde, es decir, las inversiones que tengan que ver con la transformación de la economía en una economía sostenible y que apoye los objetivos de la lucha contra el cambio climático, y en segundo lugar, que sea una transición y una transformación de la economía en digital. También que apoye la cohesión territorial y la economía, llamémosle, social. Bueno, por tanto, cuando se vea el plan de recuperación, cuando se vean los fondos del plan de recuperación, nosotros lo que vamos a hacer es recibir los proyectos que plantean cada uno de los Estados miembros y que habrán, lógicamente, cocinado internamente en ese Estado, en este caso en España, con las administraciones autonómicas, con las administraciones locales, con los ministerios, etcétera. Y una vez que veamos esos proyectos, tenemos que ver que sean compatibles con esos principios y con esas líneas de actuación. Y a partir de ahí, pues empezarán a hacerse esas grandes inversiones. Pero todas esas inversiones tienen que estar destinadas a cubrir las prioridades que tenemos como Unión Europea. Como comentabas antes, como apuntabas antes, bueno, pues el Consejo Europeo logró salvar las reticencias de Hungría y Polonia con respecto al régimen general de condicionalidad que la Unión pretende implantar. ¿Hasta qué punto en el futuro, no sé si a corto o medio plazo, estos dos miembros pueden de alguna forma entorpecer la aplicación de esta estrategia diseñada para salir de la crisis? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Una, hay algunos elementos, como es el caso del presupuesto europeo, que exigen unanimidad por parte de los Estados miembros. Entonces es lógico que si hay algún Estado, y en este caso había dos, que se oponían a determinados elementos, digamos, que están anexos a ese presupuesto, pues a lo mejor, digamos, ejercieran ese derecho de veto legítimamente. Dicho esto, nosotros lo que dijimos es que ese veto no tenía ningún sentido porque los fondos a quienes van a beneficiar es a los ciudadanos y especialmente también a los ciudadanos de los países de los que estamos hablando, de Hungría y Polonia. Por tanto, ese veto se ha levantado y se ha aprobado el presupuesto. Respecto al mecanismo de condicionalidad de Estado de Derecho, que significa que para recibir fondos todos los Estados tienen que cumplir con las exigencias del Estado de Derecho y con los valores fundamentales de la Unión Europea, yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Es decir, no puede ser que un Estado esté dentro de la Unión Europea exclusivamente para beneficiarse de las condiciones económicas de estar en la Unión Europea y de recibir fondos, sino que al mismo tiempo se le exige que aquellas cuestiones que fueron fundamentales para la entrada de un país en la Unión Europea, como es el cumplimiento de las exigencias del Estado de Derecho, todos vivimos en un Estado de Derecho y es un principio fundamental de las democracias, pues si se cumplían al entrar, se tienen que mantener durante, digamos, el tiempo que estamos dentro de la Unión Europea. Y no es razonable ni normal que alguien reciba fondos si no cumple las mínimas exigencias que existen respecto de los valores esenciales de la Unión Europea. Además, en este caso, bueno, pues incluso se inició el procedimiento establecido por el artículo 7 porque, bueno, hay constancia de la deriva, digamos, iliberal, ¿no?, de estos dos países que causa preocupación en el seno de las instituciones de la Unión, pero este problema es un problema que va a tener difícilmente solución a corto plazo, ¿no, Lucas? Bueno, nosotros pensamos que la Unión Europea, a pesar de su complejidad institucional y a pesar de los mecanismos de toma de decisiones que siempre son
complicados, porque estamos hablando de la unión de 27 Estados miembros, tienen mecanismos suficientes para, impedir que cualquier ciudadano y cualquier administración realice actuaciones que no sean acordes al derecho europeo. Tenemos los procedimientos de infracción cuando es así y abrimos procedimientos de infracción muchísimos probablemente contra todos los países, yo diría que contra todos, sobre infinidad de temas, es decir, porque no se transpone bien una directiva de medio ambiente o porque la transposición ha sido incorrecta, porque no se está cumpliendo la ley europea. Y también, en último extremo, tenemos el mecanismo del artículo 7, que de desplegarse absolutamente podría llevar a un Estado a no tener derechos de voto en el seno del Consejo. No queremos llegar a ese extremo y, de hecho, cuando se ha activado el artículo 7, la consecuencia que ha tenido eso es que el país correspondiente ha echado atrás algunas de las reformas que a nosotros nos parecía que no cumplían con el derecho europeo. Se trata de establecer también los mecanismos suficientes como para no llegar a ese punto y, en este caso, por ejemplo, el mecanismo de Estado de Derecho anexo al presupuesto lo que permite es decir, oiga, si usted no está cumpliendo determinados parámetros, usted no va a recibir fondos. Y eso tiene que ser también un acicate para que los países no hagan determinadas actuaciones y no hagan determinadas reformas que vayan contra los valores de la Unión Europea. Si eso va a ser suficiente en el corto plazo o no para atajar determinadas cuestiones, bueno, pues eso lo iremos viendo. Pero nosotros entendemos que, desde luego, incluir en el paquete de presupuesto europeo, como hemos hecho, el mecanismo de Estado de Derecho que no existía antes, es un instrumento más para estar más tranquilo, digamos. Bien, cambiando de tema, si te parece, bueno, la crisis de la COVID-19, pues ha puesto de relieve la necesidad de una mayor coordinación a nivel europeo de las políticas sanitarias, ¿no? Y la prevención contra este tipo de situaciones epidemiológicas. ¿Qué se está haciendo actualmente desde la Comisión, Lucas, para intentar reforzar los mecanismos de defensa de la Unión ante este tipo de imprevistos? ¿De las epidemias te refieres? Sí, me refiero, bueno, tanto a lo que es la epidemia desde el punto de vista sanitario como a las consecuencias derivadas de ella, ¿no? Como la crisis económica en la que estamos, ¿no? Sí, a ver, aquí hay dos... Pensando a futuro, quiero decir, ¿no? Sí, absolutamente. Como sabes, en los últimos meses y desde que se inició el tema de la pandemia, se han activado esas dos vías de manera muy clara y yo creo que la Unión Europea ha respondido de una manera rápida. En primer lugar, respecto del ámbito sanitario, comprando, por ejemplo, o teniendo opciones de compra para tener hasta casi 2.000 millones de dosis para vacunar a los europeos. Eso, digamos, es algo que se va a producir en el futuro próximo y eso lo que hace es garantizar que todos los países tienen acceso a una vacuna, que tienen acceso a una vacuna que sea accesible, que sea razonable en precio y que nadie se quede sin esa vacuna, ¿no? Y eso lo ha hecho la Comisión Europea. Ha sido una iniciativa netamente europea de poner a disposición de los países esas vacunas con los laboratorios, insisto, que tienen, digamos, ya la vacuna muy avanzada o casi aprobada por parte de la Agencia Europea del Medicamento. En segundo lugar, lo que hemos hecho es, desbloquear fondos que estaban en el presupuesto del año 2020 para que pudieran ser utilizados en temas sanitarios y en temas de salud y en temas de reforzamiento del sistema sanitario. Hemos hecho además la flexibilización de las normas de ayuda de Estado y de las normas fiscales para que los Estados, en una situación excepcional, no tengan que cumplir los criterios de déficit y de deuda este año y puedan hacer inversiones profundas y que sean voluminosas porque son necesarias este año. Y, por supuesto, hemos acordado el plan de recuperación, que son 750.000 millones, de los cuales aproximadamente unos 140.000 millones corresponderán a España y que van a ser un mecanismo de inversión potentísimo a partir del año 2021, de los cuales, además, se trata de concentrar la inversión en los años 2021, 2022 y 2023, ¿no? En el caso de España, en torno a los 60.000 millones de euros le van a corresponder. Quiero decir que se han puesto, por supuesto también se han acompañado de medidas para tratar de mantener el empleo, como el programa SURE, que lo que hace es financiar los ERTES. Y se han puesto una serie de medidas y una serie de planes encima de la mesa que yo creo que son
muy necesarios, que se ha actuado de una manera muy rápida y que, por supuesto, siempre se puede mejorar y siempre se pueden hacer más cosas, ¿no? Pero yo creo que en fin, yo creo que son instrumentos suficientes como para tratar de contrarrestar este momento que es difícil para muchísima gente, ¿no? La Comisión ha acogido con satisfacción el acuerdo político provisional que han alcanzado el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión sobre un programa que se llama EU for Health, hasta el punto de que, bueno, el vicepresidente Schinas ha considerado que esto es un paso adelante más en la forja de esto que se llama la Unión Europea de la Salud. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia así a grandes rasgos en qué consiste esto, Lucas? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Aquí, precisamente vinculado al presupuesto europeo, hay que ir aprobando una serie de piezas, ¿no? Una de ellas, desde luego, es lo que llamamos efectivamente el EU Health, ¿no? Que es la Unión para la Salud, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque supone, digamos, un reforzamiento, digamos, de los sistemas que antes existían a nivel nacional. ¿Qué supone fundamentalmente? Supone garantizar que estamos preparados para futuras pandemias. Garantizar que la Unión Europea puede procurarse a sí misma la producción de lo que nos ha faltado al principio de la crisis, es decir, de equipos de protección, mascarillas, etcétera, etcétera. Garantizar que hay suficiente financiación para los sistemas de salud. Garantizar además que haya suficiente financiación para aquellos proyectos de investigación que tengan que ver con la salud. Es decir, se trata fundamentalmente de coger un elemento que antes no es que tuviéramos olvidado, porque la Unión Europea, digamos, es el gran núcleo donde se protege especialmente el estado de bienestar y la salud de los europeos, pero sí que no era nuestro centro de prioridad. Pero claro, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser muy serios con ese asunto, ¿no? Y lo que se trata, como digo, es de tener un instrumento, una serie de instrumentos comunes que, si bien la competencia en sanidad es normalmente europea, incluso, nacional, incluso en el caso de España, autonómica, también tengamos instrumentos europeos, porque hemos visto que la pandemia no responde a fronteras, como es lógico, ¿no? La Comisión está trabajando a un ritmo impresionante para la distribución de una vacuna que sea eficaz y sea segura, una vacuna contra la COVID-19. ¿Cuándo podríamos los europeos estar en condiciones de vacunarnos? ¿Tenemos unas fechas? Sí. Bueno, eso es una pregunta complicada de responder, pero podemos hacer una aproximación con las indicaciones que tenemos ya. Esta semana la Agencia Europea del Medicamento, que había dicho que reuniría su comité científico para hacer ya, digamos, la validación final de las vacunas el 29 de diciembre, ha adelantado una reunión hasta el 21 de diciembre. Es decir, la semana que viene es probable, no es seguro, pero es probable que la Agencia Europea del Medicamento pueda ya, a lo mejor, aprobar, si así lo considera oportuno, lógicamente, y lo ve factible, el uso de determinadas vacunas. A partir de ahí, una vez que sí tenemos la aprobación el 21 de diciembre, se trata simplemente de, digamos, de atender a los planes nacionales de vacunación. En el caso de España, pues ya lo ha anunciado el Ministro de Sanidad, que puede ser a partir del 4 de enero. No lo sé si, como consecuencia de una aprobación más rápida, este plan de vacunación nacional se pudiera adelantar, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde, lógicamente, al Ministerio de Sanidad. La Unión es el mayor donante internacional de ayuda humanitaria y entiendo, bueno, que en esa línea pues también hay preocupación desde la Comisión, pues porque países en vías de desarrollo puedan tener también acceso a vacunas suficientes para sus ciudadanos, ¿no? La Comisión participa, la Unión participa en el programa COVAX, que tiene ese objetivo, ¿no? El de facilitar el acceso a la vacuna en el mundo, en todo el mundo, también para los países menos desarrollados. ¿Esto cómo habría que interpretarlo? Esta iniciativa, Lucas, de la Unión con respecto a esa preocupación, porque en los países menos desarrollados también haya vacuna para los ciudadanos, ¿cómo habría que interpretarla? Bueno, pues muy bien, como lo has explicado, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión fundamental. Primero,
la pandemia no es algo que se pueda acotar geográficamente, sino que le afecta a todos los ciudadanos del mundo, con lo cual eso es algo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre el tema de las vacunas. Y en segundo lugar, la Unión Europea, como muy bien has dicho, es la primera donante de ayuda humanitaria del mundo y, por tanto, tenemos también una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es contribuir con 500 millones de euros a la iniciativa COVAX, que es precisamente la que garantiza que haya en países de renta media y baja aproximadamente unas 1.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Y bueno, pues esta financiación la hemos hecho a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, y esto se acompaña también de una subvención que ya dio la Comisión Europea de 100 millones de euros. Es decir, se trata de garantizar que los países que no tienen o que podrían tener más dificultades para acceder a una vacuna accesible por falta de recursos o por falta de iniciativa, pues que también tengan acceso, como digo, en África, en Asia, en el Caribe, en el Pacífico, pues que tengan acceso a estas vacunas, porque, insisto, esto es una pandemia que no tiene fronteras. Entonces, lo mismo nos da vacunarnos nosotros que a cualquier otro país del mundo. Es importante que todos estemos vacunados. Muy bien, o sea que tenemos la cuestión, lógicamente, de prevención también, pero lógicamente también la cuestión de la solidaridad, ¿no? Con esos otros pueblos que no tienen más facilidad que nosotros, ¿no? Bien, como sabes, emitimos Línea Europa desde la línea de la Concepción. Esta ciudad y su vecina, la de Gibraltar, ciudad vecina y hermana, pues desde aquí se sigue con mucha preocupación. Hay mucha sensibilidad con respecto a la cuestión del Brexit y la posibilidad o no, pues, de que haya finalmente un acuerdo con respecto a la relación futura. El domingo pasado, la presidenta von der Leyen y el primer ministro Johnson, pues, acordaron darse un mayor margen de tiempo para continuar negociando, intentando conseguir ese acuerdo. ¿Hay alguna novedad con respecto a esto, Lucas? Bueno, no hay ninguna novedad tangible, llamémosle, pero sí insistir un poco en el mensaje que llevamos insistiendo en los últimos días. Nos parece fundamental que haya un acuerdo, es bueno para ambas partes. Hay que tener en cuenta que si no llegamos a un acuerdo, el Reino Unido se convertiría en un país tercero, y con todas las consecuencias que eso tiene, que desde el punto de vista, por ejemplo, de la aplicación de aranceles, de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, del transporte de personas, de mercancías, y nosotros tenemos una relación lo suficientemente cercana con el Reino Unido como para que eso no sea así. Entonces es muy importante que tengamos un acuerdo. Pero dicho esto, tenemos dificultades ahora mismo para llegar a un acuerdo, pero tal y como ha declarado la presidenta von der Leyen, vamos a hacer un esfuerzo adicional. Ahora mismo los equipos negociadores están negociando día y noche, literal, para tratar de desbloquear los asuntos a los cuales todavía no se ha llegado a un acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la pesca, o estoy pensando en lo que llamamos nosotros el equilibrio entre ambas partes en términos de competencia, ¿no? Son, digamos, dos asuntos importantes para la Unión Europea y también para el Reino Unido, pero especialmente para la Unión Europea, que es lógicamente a quien nosotros representamos, y para sus 27 Estados miembros. Y lo que esperamos es que cuanto antes podamos alcanzar un acuerdo, porque ya estamos, digamos, fuera de tiempo y es muy importante que podamos llegar a un acuerdo. Y en todo caso, si no hay un acuerdo, nosotros ya hemos establecido mecanismos de contingencia que exigen también una cierta reciprocidad por parte del Reino Unido en algunos casos. Pero como digo, no me gustaría tampoco especular, es decir, me gustaría pues dar ese mensaje de que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos hasta que esto se consiga. Lucas, llama la atención que una cuestión tan puntual como la pesca pueda ser un obstáculo para que haya un acuerdo entre el mayor mercado mundial en términos económicos, en términos de democracia occidental, y luego una economía potente como la del Reino Unido, porque no haya la posibilidad de salvar una cuestión tan puntual y con un alcance económico tan limitado, que no se me entienda mal, que no digo que no sea importante, ¿no? Pero que desde el punto de vista del alcance económico no es algo tan relevante como para que se convierta aparentemente en un punto que pueda bloquear un acuerdo de estas características, ¿no? Sí, pero hay que también decir que siempre, en todos los acuerdos, siempre pasa, en cualquier negociación, a lo mejor se ha acordado ya un porcentaje muy importante de cosas y quedan dos cosas que a lo mejor pueden no parecer relevantes, pero sí lo son.
En el caso de la pesca es muy relevante, pero el otro tema es todavía más relevante, que es que no tengamos una competencia desleal entre ambas zonas si tenemos una relación comercial cercana. Esto pasa en cualquier tratado de comercio, es decir, lo que no puede ser es que demos acceso a nuestro mercado a determinados países, a determinadas empresas, etcétera, y no garanticemos que haya un equilibrio de fuerzas en términos de competencia. Entonces, este punto es absolutamente fundamental, no es una cosa menor, a pesar de que se hayan acordado muchas otras cosas, ¿no? Pero yo entiendo que la gente también tenga ya ganas de cerrar este asunto, ¿no? Es absolutamente normal y más que nadie nosotros, eso puedo asegurar. Bien, aquí tenemos noticias desde que llegan desde diversas fuentes, ¿no? A nivel local, se apunta la posibilidad de que en el caso, por ejemplo, de Gibraltar, pues Gibraltar pueda adherirse en alguna medida al espacio Schengen. Esto, el procedimiento, esto no, es algo que no depende solamente de España, sino que, estamos hablando de una cuestión europea. O sea, hablamos de la relación de Gibraltar con la Unión Europea. ¿Hasta qué punto podría ser factible en clave europea el que un territorio como Gibraltar, que no es un Estado, pueda adherirse? Porque lo que hay ahora en Schengen son Estados. Estamos hablando de un territorio que se adheriría al espacio Schengen. ¿Esto hasta qué punto es factible? Bueno, es que a mí yo lo que no querría es especular con estos asuntos. Yo creo que se comenta mucho, se comentan muchas cosas, se habla mucho, pero yo creo que no es momento ahora de especular sobre si se puede dar una solución u otra. Yo creo que es momento de esperar, es momento de ver si al final podemos llegar a un acuerdo y lo demás ya vendrá, ¿no? A mí no me gustaría especular sobre cuestiones que se puedan plantear en el futuro. Bueno, la política se dice que es el arte de lo posible, ¿no? Cuando hay voluntad de hacer las cosas se pueden hacer, lógicamente, pues respetando una serie de principios básicos, ¿no? Pero bueno, en el caso de Schengen, lo que sí está claro es que es un asunto que depende del conjunto, ¿no? De los Estados miembros de los estados adheridos a Schengen, no es una cuestión de un Estado miembro en particular, aunque sea España, ¿no? Por su vecindad con Gibraltar. O sea que habría que contar también con el beneplácito del resto de los estados adheridos a Schengen, ¿no? Sí, pero repito que es que a mí no me gustaría especular con este asunto porque no creo que toque ahora hablar de ese tema. O sea, entiendo que haya inquietud y demás, pero yo creo que ahora es momento de esperar a ver si se produce un acuerdo. Muy bien. Lucas, hay una cuestión también fundamental. Hemos apuntado algo antes con respecto al modelo futuro de la Unión, en términos de la Europa digital. ¿Qué se está haciendo actualmente desde la Comisión para avanzar en esa dirección? O sea, de aprovechar todas las ventajas que las nuevas tecnologías, nuevas para nosotros los que somos menos jóvenes, ¿no? Las nuevas tecnologías comportan, ¿no? Claro, aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, esta semana, perdón, hemos visto cómo el Parlamento y el Consejo, es decir, los Estados miembros, llegaban a un acuerdo para desbloquear el programa Europa Digital, que está dotado más o menos de 7.500 millones de euros, que es parte del presupuesto europeo, como decíamos antes. Y esto tiene que ver con financiación de proyectos en supercomputación, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en competencias digitales, que esto es muy importante, y en extensión del uso de tecnologías digitales para toda la sociedad. Bueno, estos 5 bloques pueden ser financiados con este dinero que hemos aprobado, que está dentro del presupuesto europeo. Por un lado es eso, pero por otro lado también esta semana hemos sacado la Directiva de Servicios Digitales y la Directiva del Mercado Digital también. Perdón. Estos son 2 instrumentos fundamentales también para garantizar que el proceso de digitalización de las empresas sea garantista y al mismo tiempo permita desarrollar, digamos, las máximas potencialidades de las empresas europeas en el ámbito digital, ¿no? Y finalmente, me gustaría recordar que dentro de las prioridades de la Comisión von der Leyen, fijadas ya hace un año, la segunda de ellas era precisamente la Europa apta para la era digital. Y esto lo que supone es que todo el foco del crecimiento económico tiene que estar bajo la lupa de la lucha contra el cambio climático, desde luego, pero también de la digitalización. Y eso, insisto, abarca un sinnúmero de proyectos y de cosas
y las inversiones que se quieran hacer con dinero europeo van a tener que tener siempre ese foco, el foco digital. Y estoy pensando desde la movilidad, es decir, desde el transporte, que ayude a la eficiencia con mecanismos digitales, hasta la industria, a la digitalización de la industria, a la digitalización de puestos de trabajo, en fin, abarca una serie de cuestiones que creo que tenemos que tener muy presente, porque además estamos en un mercado mundial y lógicamente tenemos como Europa y como empresas europeas pues competencia, como es lógico. El comisario de Mercado Interior, el señor Breton, pues ha hecho unas declaraciones en las que manifestaba que bueno, que la pandemia pues también ha subrayado la necesidad de invertir, ¿no?, en nuestras capacidades digitales, ¿no?, en Europa, como apuntaba, desde las supercomputadoras hasta temas de inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Se refería a que esto era esencial para cumplir con las transiciones digital y verde, y también para promover nuestra soberanía tecnológica. Decía, ¿qué se entiende desde la Comisión por soberanía tecnológica? Bueno, de lo que se trata es de no tener que depender de empresas que no sean europeas, es decir, para, digamos, nuestra sostenibilidad digital y tecnológica. Lo mismo que hemos dicho antes, que es importante que cuando nos enfrentamos a una pandemia tengamos los recursos sanitarios que podamos fabricar en Europa, porque no podemos esperar a que vengan de fuera. Pues también pasa lo mismo con el tema de la cuestión digital. Tenemos que tener, lógicamente, actores digitales que sean importantes para pues reforzar nuestras capacidades en este ámbito, porque todo es ya digital, incluso hasta los temas de ciberseguridad, de defensa, todo está vinculado a la digitalización y es importante que nosotros en Europa tengamos nuestras capacidades consolidadas. En términos de tecnología, bueno, las grandes empresas, las multinacionales tecnológicas, pues también son plataformas de difusión cultural, ¿no?, de sus países de procedencia, ¿no?, desde Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, tal. En el caso de nuestro, en la Unión Europea, pues tenemos un patrimonio histórico y cultural que es portentoso, pero bueno, pues habiendo ese déficit tecnológico, tenemos más dificultades, ¿no?, pues para difundir por todo el mundo nuestro acervo común. ¿Qué hace la Comisión desde el punto de vista de la cultura para, bueno, tanto para favorecer, ¿no?, la difusión de nuestro patrimonio histórico-cultural como también para contribuir con ello? Porque entiendo que esto es un mecanismo, es un sistema que puede favorecer el que pues los europeos nos sintamos todos, ¿no?, más identificados los unos con los otros en términos culturales. O sea, con respecto a la cultura, ¿qué se hace desde la Comisión para promover la cultura en Europa? Sí, absolutamente cierto. Es decir, el capítulo cultural es un capítulo esencial. Yo creo que para todos los países de la Unión Europea y también para la propia Comisión Europea y para el Parlamento Europeo. Hemos tratado que el presupuesto europeo, es decir, el presupuesto a largo plazo durante los próximos 7 años y del instrumento del plan de recuperación tengan capítulos también que tengan que ver con la cultura, con la promoción de la cultura y con los proyectos que tengan una dimensión europea e internacional, ¿no? Y de apoyo también al talento y de promoción de las nuevas tecnologías en el caso de las industrias culturales, ¿no? Y en eso pues nosotros hicimos una propuesta y esta semana también el Parlamento y el Consejo han llegado a un acuerdo político para que el presupuesto de 2.400 millones de euros pues sea integrado en el presupuesto europeo precisamente para esto, para apoyar lo que se llama el programa Europa Creativa, que es el principal instrumento de apoyo a los sectores cultural y creativo, y también para tener un capítulo, como decía antes, que apoye el talento y que apoye el uso de nuevas tecnologías, que es el que llamamos el capítulo media, ¿no? La industria cultural como industria es una industria muy potente en Europa y hay que apoyarla, sin ninguna duda. Pero es que además no solo está el capítulo industrial, el capítulo de industria, sino también el capítulo de, como muy bien decías antes, de los valores y de lo que es la cultura europea, ¿no? Y del patrimonio cultural europeo. Y ahí también podemos incluir, lógicamente, aparte de lo que consideramos patrimonio europeo, también la diversidad lingüística, en fin, una serie de capítulos que creemos que es razonable y que es justo apoyar con financiación europea.
Y hay la posibilidad de que desde Europa Creativa también se apoye en conexión con la cultura a los medios de comunicación, que, bueno, tan necesitados estamos de contar con apoyo suficiente como para poder desempeñar nuestra tarea con cierta, digamos, comodidad. Sí, sí, sin duda. Es decir, es una de las cosas que está prevista, que se apoya al sector a través de diferentes acciones, promoviendo el pluralismo de los medios de comunicación, la libertad de prensa, la libertad de medios, y sobre todo hay una cosa muy importante que a nosotros nos interesa y nos parece que es preocupante cuando no existe, que es efectivamente el pluralismo de los medios de comunicación, ¿no? Es una garantía absoluta, no hace falta que lo diga yo, una garantía absoluta de los procesos democráticos y de la democracia europea que exista pluralismo entre los medios de comunicación, y para eso lógicamente también existe una necesidad de sostenibilidad de los medios de comunicación. ¿Tú crees que aquí en España, por ejemplo, se dedica tiempo suficiente a tratar cuestiones relacionadas con la Unión Europea? Yo tengo la impresión de que no, de que los temas europeos no reciben, ¿no?, un tratamiento proporcional a la magnitud de las cuestiones, ¿no?, y la importancia que tiene para los ciudadanos. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Bueno, me has puesto muy fácil la respuesta, porque yo siempre voy a decir que más, claro, ¿no? Que no haces más, ¿no? que nunca me parece suficiente, ¿no? Pero vamos, más allá de esta reflexión general, yo creo que los medios de comunicación, aquí pasan dos cosas. Una, que haya programas, digamos, o medios que se interesen por los asuntos europeos como tales, y esto yo creo que faltan programas y faltan secciones, etcétera, y yo creo que hay que empujar mucho para que esto sea así. Y en segundo lugar, yo sí que creo que hay muchos de los asuntos europeos que están integrados ya y empiezan a estar integrados en la información de otro tipo, que puede estar integrada en la información nacional, en la información regional, en la información cultural, porque gran parte de la normativa, como sabemos, y de los programas de financiación vienen de la Unión Europea, ¿no? Y de tal manera, ahora mismo, por ejemplo, se habla mucho del plan de recuperación y es un tema exclusivamente europeo, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos las personas que nos dedicamos a la comunicación en el ámbito europeo es no solo nutrir de contenidos a los programas que se interesan exclusivamente por los asuntos europeos y que tienen un punto exclusivamente europeo, un foco europeo, sino tratar de darle una dimensión europea a todos los asuntos. Y esto, digamos, es una cuestión transversal. Hay muchas veces que los medios de comunicación se olvidan. Por ejemplo, estoy pensando en la financiación de un proyecto muy importante como es el AVE, ¿no? Bueno, pues Europa ha financiado mucho en ese sentido. Y muchas veces cuando se habla de la inauguración de una línea de AVE, se olvida que ha sido la Unión Europea la que ha puesto ahí fondos, ¿no? Esas cosas yo creo que tenemos que tener cuidado, porque a nadie nos beneficia olvidarnos de ese componente. Al revés, yo creo que reforzando ese componente lo que estamos haciendo es construyendo ciudadanía europea y conciencia europea también, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Lucas, no sé si quieres añadir alguna otra cosa. Simplemente daros las gracias por este programa, por este interés que manifestáis por los asuntos europeos. Desear que la gente que ha sufrido durante este año, bien porque ha perdido algún familiar, bien porque ha estado enfermo, bien porque le ha afectado la crisis económica, pues que pueda empezar a remontar el vuelo y a recuperarse a partir ya del 1 de enero del 2021, a partir de ya. Y, en fin, desear a todos que pase una feliz Navidad y que tengan un año 2021 mejor que este 2020. Muchas gracias, Lucas. Igualmente, felices fiestas y, bueno, y extensivas, por supuesto, pues al resto del personal de la Comisión y de las instituciones de la Unión. Muchas gracias, muy amables. Pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Si me permiten un apunte con respecto a la cuestión de Gibraltar, su posible adhesión al área Schengen. Bueno, el ministro principal de Gibraltar, el señor Fabien Picardo, acaba de confirmar que efectivamente Gibraltar está negociando esa posible adhesión. Yo hace varios meses adelanté esta cuestión en mis publicaciones a través de Internet y, bueno, si se confirma efectivamente, si hay un acuerdo con respecto a la adhesión de Gibraltar al área Schengen, pues esto podría traducirse en, por ejemplo, la desaparición de los controles de DNI, de pasaportes, de documentos de identidad en la frontera,
también en la desaparición de controles en el tránsito de mercancías, al menos aquellas que no sean susceptibles de crear distorsión de mercado, teniendo en cuenta que el régimen fiscal de Gibraltar es un régimen distinto. En cualquier caso, habrá que estar atentos porque evidentemente si se confirma esta cuestión pues tendría un impacto importantísimo en esta zona. Bien, las noticias con respecto a la vacuna, en otro orden de cosas, la vacuna contra el coronavirus se suceden rápidamente, esas noticias. Como han podido oír al jefe de prensa de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, el próximo lunes 21 de diciembre se reúne el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento para decidir si aprueba la distribución de algunas de las vacunas precontratadas por la Comisión, en concreto las de BioNTech y Pfizer. Este comité es el encargado de preparar los dictámenes de la agencia sobre cuestiones relativas, como su nombre indica, a los medicamentos de uso humano. Si su dictamen es positivo y la comisión lo aprueba, tan pronto como esta última emita la autorización, pues podrán empezar a funcionar los planes nacionales de vacunación con cada Estado miembro, organizando en su territorio la distribución de las vacunas. Aunque en España se preveía que las vacunaciones comenzaran a partir del 5 de enero, pues se ha producido un adelanto de fecha, según lo indicado hoy mismo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa. ¿Significa esto el principio del fin de la pandemia? No el fin de la pandemia, habrá que seguir con la guardia muy alta, pero sí el principio del fin. Ayer se dio a conocer que en Europa el periodo de vacunación se iniciará entre el 27 de diciembre y el 29 de diciembre. Esto es una muy buena noticia. En toda la estrategia de adquisición de vacunas, el papel de Europa ha sido fundamental. Hemos actuado de forma coordinada, adquiriendo un portfolio de vacunas. Y el presidente del gobierno también tenía mucho empeño en que esta coordinación se llevara también al inicio del periodo, el periodo en que todos los países empecemos a vacunar. Esto fue anunciado ayer después de una reunión con los viceministros de Sanidad que se va a producir entre el 27 de diciembre, domingo, y el 29 de diciembre, martes, ¿no? En ese sentido, también hemos venido explicando reiteradamente que nuestro país está preparado. Fue el primer país, junto con Alemania, en anunciar y aprobar un plan de vacunación. Está preparado para empezar a vacunar al mismo momento en que recibamos las dosis, y por tanto les quiero anunciar que la vacunación en España empezará el domingo 27 de diciembre. Según las informaciones de las que disponemos, recibiremos las dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer el sábado 26, y el primer día hábil acordado con los socios europeos, el domingo 27 de diciembre, España empezará a administrar estas vacunas. Se irán recibiendo cadencialmente cada semana dosis consecutivas de esta vacuna y se irán distribuyendo de forma equitativa a las comunidades autónomas para ir prosiguiendo con este proceso de vacunación, siempre en base al plan que conjuntamente elaboramos y que aprobó el Consejo de Ministros, y la vacuna va a ser suministrada en la red sanitaria habitual de forma gratuita, les quiero recordar, por el Sistema Público de Salud, en los más de 13.000 puntos de vacunación de los que dispone nuestro país. Insisto, esto es una muy buena noticia, porque es el principio del fin, pero no es el fin. Y por tanto habrá que seguir con las medidas, que son medidas, lo sabemos, pues drásticas en algunos casos, pero que es absolutamente indispensable apoyar y seguir al pie de la letra, porque vemos la inestabilidad del virus y cómo la situación puede variar en muy pocas horas, ¿no? Así pues, aunque se prevé que en la Unión Europea se inicien las vacunaciones entre el 27 y el 29 de diciembre, en España el domingo 27, habrá que esperar en cualquier caso al menos hasta este lunes 21 para conocer la decisión final de la Agencia Europea del Medicamento y de la Comisión Europea sobre la autorización para la distribución de la vacuna. La agencia y la Comisión Europea están evaluando en estos momentos los últimos datos proporcionados por las empresas farmacéuticas. Bien.
Bien, y cambiamos de tema, pasamos ya a hablar del Brexit. Durante esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido 2 conversaciones con el primer ministro británico, Boris Johnson, para intentar cerrar un acuerdo sobre esa relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido. La primera de ellas tuvo lugar el pasado, como han oído antes, tuvo lugar el pasado domingo, cuando se preveía que podría hacerse pública una decisión final de la Comisión sobre la conclusión de las negociaciones. Sin embargo, la presidenta von der Leyen anunció ese mismo día no el fin de las negociaciones, sino un acuerdo con el primer ministro Johnson para continuar negociando, entendiendo que por responsabilidad esa era la opción adecuada. El miércoles, del mismo modo que hizo con el Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión, el Ejecutivo de la Unión Europea, como saben ustedes, intervino ante el Pleno del Parlamento Europeo para tratar sobre las conclusiones a las que llegaron los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de la semana anterior, sobre el abanico amplio de temas del que hemos hablado al principio, con el jefe de prensa de la Comisión en España, incluyendo el estado de las negociaciones con el Reino Unido. Esto fue lo que dijo la presidenta von der Leyen con traducción de los servicios del Parlamento Europeo sobre el estado de estas negociaciones. Quiero recordar brevemente la tarea pendiente de este año, que es nuestra futura relación con el Reino Unido. En estos momentos, los equipos de negociación siguen empeñados en encontrar una solución, trabajando sin descanso, con todos los vientos en contra. Yo quiero darles las gracias a todos ellos y sobre todo al jefe negociador Michel Barnier por su empeño, por su fuerza y resistencia. Y yo, francamente, no les puedo decir en estos momentos si va a haber acuerdo o no. Lo que les puedo decir es que hay una senda quizás muy estrecha que puede llevarnos a un acuerdo. Esa senda existe. Y por eso nos toca a nosotros seguir intentando emprenderla. Lo positivo es que en casi todos los asuntos hemos logrado avanzar. Pero ahora, bueno, seguimos lejos unos de otros, a pesar de que estamos más cerca que nunca. Hay 2 cosas pendientes: la pesca y la igualdad de condiciones de competencia. Para empezar por aquí, nuestro objetivo es únicamente que haya una competencia leal dentro de nuestro propio mercado. Es una idea sencilla y para eso necesitamos contar con mecanismos suficientemente robustos. Tenemos 2 pilares, las ayudas públicas y las normas. Para las ayudas públicas hemos avanzado con la fijación de principios comunes, salvaguardias para una ejecución nacional y la posibilidad de aportar soluciones autónomas cuando sea necesario. En cuanto a las normas, tenemos un paso adelante gigantesco, el que no haya vuelta atrás cuando se fijen las normas. Eso es importante para que nuestras normas sociales y medioambientales no se vean socavadas. Luego, habrá que ver cómo se ofrece una garantía de esa competencia leal para el futuro, pero por lo menos se han resuelto los principales problemas de gobernanza. En cuanto a la pesca, el asunto sigue siendo muy complicado. Nosotros no cuestionamos la soberanía británica sobre sus propias aguas territoriales. Lo que les pedimos es previsibilidad y estabilidad para nuestros pescadores y nuestras pescadoras. Y, sinceramente, yo a veces tengo la impresión de que no vamos a poder resolver este diferendo. Pero bueno, tenemos que seguir intentando hacerlo y es la única manera responsable de actuar. Señorías, los próximos días van a ser decisivos. Ya sé que no es la primera vez que lo digo. Ya sé que hemos tenido que ir rebasando un plazo tras otro. Es verdad que el tiempo nos impone una presión enorme y que luego tenemos que aprobar y ratificar lo que se pueda decidir. Así que muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, por su comprensión. Yo sé que si al final lo logramos, voy a poder contar con ustedes para que el resultado sea el mejor. Y como ya ha ocurrido,
tenemos que ir todos juntos en esta recta final. ¡Que viva Europa! Gracias. Ayer por la noche, la presidenta de la Comisión, redoblando esfuerzos, volvió a conversar con el primer ministro británico para hacer balance de las negociaciones, dando la bienvenida a los avances sustanciales que se han producido en muchas cuestiones. Sin embargo, según indicó la presidenta von der Leyen, quedan por salvar grandes diferencias, en particular en la pesca. Superarlas será un gran desafío, añadió. Así pues, habrá que seguir esperando para saber si este año 2020 concluye con acuerdo en las negociaciones Brexit, aunque no incluyan política exterior, cooperación y defensa, y el 2021 se inicia dando paso a una nueva etapa en las relaciones de la Unión Europea, tanto con el Reino Unido como con Gibraltar. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que disfruten ustedes de unas felices fiestas. No olviden, por favor, mantener las precauciones para evitar contagios. Nada más. Buenas tardes. Hasta el año que viene.